voy a tratar de dar una información que pueda ser concreta y clara y hacer un par de aclaraciones, porque el principal objetivo de que nosotros hoy estemos aquí es que toda la información que les vamos a presentar es de ustedes y para ustedes. Y en ese sentido hay mucha información que van a encontrar en la página web del programa, o que con nuestro correo pueden solicitarnos y compartir. Mi reto es hablarles un poco de el por qué tenemos que tener presente el contexto de la inclusión laboral, decirles qué es eso, qué es pacto de productividad, y motivarlos a que mañana puedan acompañarnos en la presentación del modelo de inclusión generado por el programa Pacto de Productividad. Voy a empezar por hablar un tema del contexto de inclusión laboral. ¿Por qué les voy a mencionar eso? Porque en esta serie de eventos nosotros venimos, escuchamos, nos muestran muchas cifras, nos vamos con tantísima información, nos vamos con ideas, y el lunes, cuando vayamos a querer inscribirnos en el centro de empleo, todas esas bellas ideas se derrumban porque sencillamente nos dicen que no nos pueden atender. Y en ese querer solucionar de todas las instancias, escuchamos que todos estamos haciendo algo. El Estado, los ministerios, los movimientos asociativos, etcétera, etcétera. Pero la gran dificultad es que nosotros siempre pensamos que nosotros sabemos cómo se haría y que el otro es el que está equivocado. Desde los movimientos asociativos hay mucho conocimiento y siempre se estrellan frente a los programas que generan las entidades del Estado. Y las entidades del Estado están haciendo grandes esfuerzos y siempre reciben, principalmente los movimientos asociativos, una fuerte solicitud de que no son tenidos en cuenta sus necesidades y características. ¿Por qué les digo esto? Porque definitivamente la inclusión laboral no va a cambiar en nuestros países hasta que sea realidad que nos sentemos todos a aportar. 10 socios en Colombia se sentaron a pensar cómo iban a aportar a la inclusión laboral en Colombia las personas con discapacidad. Y comenzaron y buscaron cosas, y con los que menos se sentaron fueron con los movimientos asociativos. Y yo no estoy haciendo ninguna infidencia. Esos socios son los que aparecen aquí en la primera presentación, que son logos muy importantes en Colombia. El Banco Interamericano de Desarrollo, a través del FOMIN, que no maneja proyectos sociales, sino fortalecimiento al sector privado. Fundación Corona, que nunca había trabajado con personas con discapacidad. Fundación Saldarriaga Concha, que sí tiene que ver con discapacidad de adulto mayor. La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, nunca había trabajado con personas con discapacidad. El SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Ministerio de Trabajo, y 4 cajas de compensación familiar. No sé si aquí en Perú haya una figura similar. Todos estos logos son logos muy importantes en mi país. Sin embargo, ninguna de estas instituciones había trabajado en programas de inclusión laboral. Y el primer reto para hacer un programa de inclusión laboral es que los que estén liderando el tema se sienten a pensar una misma cosa de qué es un modelo de inclusión laboral. Cuando nos encontramos con un contexto como el que creería que es muy parecido en nuestros países, la solución para hacer un programa de inclusión laboral pasa por un cuadrito de Excel. Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros llevamos años de los años y siempre nos estamos repitiendo que las personas con discapacidad tienen baja percepción de que son sujetos de derecho, en el cuadrito de al lado deberíamos plantear
las actividades, los recursos y los responsables de que esto cambie. ¿Qué estamos haciendo para que las personas con discapacidad conozcan sus derechos y estén preparados para un nuevo modelo de inclusión laboral? Ah, es que las personas con discapacidad no saben del mercado laboral. Pues claro, no saben. ¿Quién les ha enseñado? Es que no saben de los derechos, es que no saben de la convención, es que no saben de la ley. Bueno, pues ¿dónde está la entidad del Estado, las entidades privadas o los programas para prepararlos y darles esa información? Voy a leer cuatro aspectos de personas con discapacidad y les doy otro ejemplo. Baja percepción de que son sujetos de derecho, bajo acceso a la educación básica y la formación para el trabajo, limitaciones marcadas por la infraestructura y la cultura, escaso autovaloración de sus habilidades, pocos servicios en los que se pueden apoyar. Eso pareciera que estuviéramos hablando del mismo país. Eso creo que es. En la oferta de servicios de inclusión, escasos servicios de apoyo a la inclusión, la oferta es de rehabilitación, salud y educación, enfoques y rutas de atención disímiles, poca experiencia en la estructuración de servicios que garanticen sostenibilidad, bases de datos con información deficiente. ¿Eso pasa aquí? Supongo. Ahora los empresarios. Desconocimiento de las personas con discapacidad, ambientes laborales poco inclusivos y temor por el marco normativo. ¿Eso pasa aquí? Entidades de formación, limitada infraestructura y equipamiento, currículos no ajustados, poca formación de los docentes en el tema y baja relación entre la oferta de formación y el mercado laboral. ¿A qué no pasa aquí? ¿O sí? Entonces, ¿cómo hacemos para no tener que empezar de cero? ¿Por qué nuestros países siempre están buscando hacer censos y contarnos para saber qué necesitamos, si es clarísimo lo que necesitamos? Y es que definitivamente en una misma mesa nos sentemos todos los actores que tienen que ver con la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Ahora, con este contexto, estos socios importantes de mi país se pusieron a pensar, si tantas instituciones, movimientos asociativos están trabajando en esto, si todos conocemos el contexto, ¿qué estaremos haciendo mal para que el impacto de la inclusión laboral definitivamente no sea el que queremos? Si nosotros vamos a ver cuál es el problema de la inclusión laboral, sabemos que si vamos a mirarlo, ¿cuáles son los problemas? Uno dice que las personas con discapacidad no tienen la preparación adecuada, que la legislación no incentiva la inclusión, que los espacios no son los adecuados. ¿Cuáles son los efectos de todo esto? Los efectos entonces son que las personas no logran entrar a mercados laborales, o que las personas entran y suelen tener vinculaciones de corto plazo o en ámbitos que no son favorables, o que esas vinculaciones no generan mejoras en la calidad de vida. Entonces, el impacto para nuestros países es sencillamente resultados no satisfactorios. Y esto es planeación estratégica, eso es simple cartilla de coquito, se dice en mi país. Y es, si sabemos que este es el problema, ¿qué estamos haciendo para atacar estas situaciones? Si queremos causar que estos efectos se reviertan, ¿cuáles son las actividades específicas que ahí se trabajan? Voy a presentarles entonces un programa que se llama Programa Empresarial de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad, Pacto de Productividad, en el que el gran objetivo fue sentarnos en una misma mesa todos los involucrados y, quitándonos los egos institucionales de los diferentes involucrados, pensar que definitivamente solos y desde una sola trinchera no se podrían hacer las cosas. Esto no ha solucionado el problema en Colombia, esto es un paso, pero la gran invitación hoy es a que tomemos como cimientos cosas que han costado muchos recursos económicos,
muchos esfuerzos para que un país como Perú no tenga que empezar de cero. La inclusión laboral ya está inventada. Estos socios comenzaron a pensar, bueno, ¿y quién nos hace falta? ¿Con quién nos aliamos? ¿Nos vamos a aliar con las instituciones de rehabilitación? ¿Nos vamos a aliar con los movimientos asociativos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y si la gran barrera es los estigmas y los falsos imaginarios que tenemos de la inclusión laboral y que los empresarios tienen de las personas con discapacidad, pues nos dimos a la tarea que definitivamente los aliados tenían que ser los gremios empresariales. Voy a hacer una claridad. He trabajado con movimientos asociativos de personas con discapacidad en entidades públicas, en entidades privadas, y si llego a decir algo que suene fuerte, pues debe ser desde mi contexto y mi realidad. Pido disculpas y hablo desde el respeto a momentos institucionales e históricos que vivamos cada uno de nosotros, ¿ok? ¿Por qué les quiero decir esto? Porque cuando nosotros comenzamos a hablar de inclusión laboral, nosotros decimos que los empresarios no nos reconocen nuestras habilidades, nuestras potencialidades, no saben para qué servimos, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí no pasa. En mi país pasa mucho que el día del deporte o el día de inclusión laboral o el día de las personas con discapacidad, las asociaciones buscan al sector empresarial para que les dé una donación de café o de gaseosas o la camiseta para el partido. Esa forma de conocernos ha hecho que el empresario piense que nosotros lo que necesitamos son donaciones, camisetas y regalitos para Navidad, ¿cierto? ¿Cuál es el primer gran impacto que tenemos que buscar en un sector empresarial? Y es que realmente sepa que nosotros sí podemos trabajar y que cuando lleguemos a una empresa no lleguemos. Yo llegaba hace unos años, no les voy a decir cuánto, muy buenos días, mi nombre es Alejandra León, vengo del Instituto de Rehabilitación Pepito Pérez. ¿Qué piensa un empresario cuando yo le digo que vengo del Instituto de Rehabilitación? Ay, pucha, ya me trae aquí un rehabilitado. ¿Qué lío en el que yo me voy a meter? Un chueco. ¿Qué encarte? ¿Cuál es ese cambio y qué tenemos que hacer para hablarle al sector empresarial desde lo que realmente son las personas con discapacidad? Y es que son un empleado peruano con capacidades y potencialidades. A nosotros ya ahorita nos va a quedar muy difícil. Nosotros tenemos que utilizar otra estrategia y es que los empresarios le hablen al empresario. Entonces, nosotros lo que necesitamos, más allá de decir es que esos empresarios nos vulneran y no nos dan trabajo, es comenzar a enseñarle a los empresarios que sí se puede hacer inclusión. Y hoy, después de 5 años, yo les digo que hay empresarios en Colombia que parecen más pacto de productividad que empresarios. Entonces, lo primero es un cambio sustancial en el cómo, comillas, vendemos el tema de inclusión laboral. Y parte, inclusive, desde temas que posicionan los nombres y los imaginarios. Si este programa se llamara Inclúyeme, así, inclúyeme, y que tuviera un reguero de muñequitos con los oídos, aquí las orejas aquí con una X, y eso es lo que nos hace mucho daño en nuestros países. Este programa, lo primero, el gran impacto que yo quiero resaltar es que se aleja completamente de modelos de salud y rehabilitación. Ahora les doy un dato, soy terapeuta ocupacional, entonces no tengo nada contra el sector salud. Simplemente la inclusión laboral no tiene nada que ver con la rehabilitación o los servicios de salud, son momentos diferentes. Entonces, resulta que el propósito de ese programa era este: generar un modelo que cualifique, encadene la oferta de servicios.
Súper fácil, ¿sí? Relacionados con inclusión laboral de las personas con discapacidad, contribuyendo a su inclusión económica y social como generadores de crecimiento económico, desarrollo y consumo, con características de sostenibilidad y réplica. ¿Quién carajo hace eso solo? El Estado se pararía y diría, no, eso no sé qué, entonces es una maravilla, estamos haciendo, no sé qué. Y las personas con discapacidad dirían, ¡ja! Eso es carreta. Como nosotros sabíamos que eso iba a pasar, nos dimos a la tarea de estructurar una mesa en donde estuvieran todos. Y todos es todos. No es el que representa al... Miren, esta idea fue muy difícil de posicionar en Colombia. En Colombia, creo que aquí no pasa, hacen comités en donde no sé quiéncito representa a todas las instituciones de rehabilitación. O Pepito, que es... no me voy a meter con los ciegos porque de pronto me jalan las orejas. No sé quécito, que es una persona con discapacidad física, entonces va a representar a todas las personas con discapacidad. Bajémonos de esa nube. Nuestros países no están preparados, ni siquiera los mismos empresarios. Yo no sé, en los gremios empresariales de mi país, un gremio empresarial no representa a otro, no se siente representado. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que es que esta persona va a representar a todas las personas? Es sentar a todos en cada uno de nuestros municipios a pensar que tiene que aportar y perseverar en el intento, el que muchos son los llamados, pocos son los escogidos, porque efectivamente el que persevera verá resultados, el que no se irá. Cuando logramos comenzar a presentarnos ante las federaciones nacionales de personas con discapacidad, le dijimos, esto es lo que se va a hacer, no se va a hacer a nivel nacional y vamos a trabajar con sus asociaciones locales. Pasa mucho en ciudades como Lima, que todo lo nacional funciona en Lima, y si nos vamos a otra ciudad, esa ciudad esté, digamos, en desventaja con la capital, y que la misma capital esté en desventaja porque casi que no se representa como ciudad, sino que se convierte en la representatividad a nivel nacional. Entonces, lo que se hizo fue, este era el gran propósito, ¿no? Templado. Y entonces, con esas realidades que dijimos, todas esas dificultades que tienen las empresas, ¿cómo lo vamos a solucionar? Con algo que se va a llamar el componente movilización del sector empresarial. Todo lo que vimos en el tema de instituciones de personas con discapacidad, esas soluciones las vamos a incluir en el fortalecimiento técnico de esas instituciones. El tema de formación para las personas con discapacidad lo vamos a incluir en un componente que se llamaba formación para el trabajo. Y las personas con discapacidad cuentan con los ajustes razonables que requieren durante cada proceso en la ruta de gestión humana que tiene la empresa. Los invito a que me acompañen mañana y les presento el modelo de inclusión laboral y empezaríamos la charla con todos los cambios de paradigmas y definitivamente derribando muchos mitos que hay en torno a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Les agradezco mucho la paciencia.